diversos medios nacionales y locales, ha escrito varios libros, colaborado con prestigiosos autores y colecciones de difusión y académicas y dictado cursos en la Argentina y el mundo. Tenemos hoy el privilegio de que haya querido estar en este homenaje y dejarnos su palabra. Profesor de Tito, lo escuchamos. Bueno, antes que nada agradecer la invitación a las autoridades de la Asociación Sarmiento, a Mónica y Franco. Ya lo llamo por el nombre de pila porque ya llevamos algunos años transitando caminos juntos. Y bueno, autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, del Gobierno de la Ciudad, de las Fuerzas Armadas Argentinas, público presente que nos acompaña. Es habitual decir que Sarmiento nació con la patria. Es que si se toman en cuenta los meses de gestación, fechas del origen, casi coinciden con la Revolución de Mayo. Vinieron luego las primeras luchas entre unitarios y federales, su Facundo y los recuerdos. Más tarde el rosismo, el exilio en Chile, sus viajes por Europa y los Estados Unidos y la batalla de Caseros. Siguiendo la Constitución Nacional y los violentos debates con Alberdi. Más tarde, la inicial segregación de Buenos Aires y la posterior unificación de la República, su gobernación en San Juan, el estigma de la brutal muerte del Chacho Peñalosa. A lo lejos, su transitoria embajada en los Estados Unidos y por fin, su presidencia en 1868. Después, el advenimiento del roquismo, la federalización de Buenos Aires, la conquista del desierto, la ley 1420 y el matrimonio civil, y su muerte en Paraguay. Primer tema que está fuera de duda cuando hablamos de Sarmiento. El maestro de América fue protagonista de la creación de la Argentina. Recorre y por eso corporiza casi todo el siglo XIX, desde la colonia en una provincia marginal a la República con capital federal y Chaco y Patagonia incluidas. Pero junto con ello hay otro tema que está también fuera de discusión. Sarmiento es a la vez una figura muy controversial, seguramente la más polémica de la historia nacional, como anticipé ayer en las páginas del diario, para ir entrando en tema y, digamos, preparando el ambiente para este acto. Porque hay una pregunta que aparece sola. ¿Hay acaso algún gran personaje de la historia universal, de los pocos muy sobresalientes, que no sea tan polémico como Sarmiento? Piensen en César, en Carlomagno, en Napoleón, en Lenin, en Churchill, en Kennedy. Hasta nuestros próceres más aceptados, que la mayoría están en otro orden de mérito, admiten costados conflictivos. Así está un Belgrano devoto del régimen monárquico, el Dorrego que combate a Artigas, Facundo haciendo profesión de fe, como unitario por convencimiento, religión o muerte era su consigna, y aquel Alberdi que reniega de los principios republicanos solo 10 años después de haber diseñado la Constitución. Todo ello sin olvidar al mismo San Martín, que afirma que el federalismo es un delirio. Leamos, esta palabra está llena de muerte y no significa sino ruina y desolación. Bueno, ¿y para qué referirnos a Perón, Frondizi o Irigoyen? Tratemos entonces de develar quién fue este hombre tan especial, sin atarnos a pasiones que, animados por la idea de tomar partido, polarizan falsamente y oscurecen al personaje detrás de alineamientos políticos que llevan a simplificaciones para culminar en un sencillo a favor o en contra de la opinión pública, un modelo que lamentablemente se ha instalado. En efecto, como a todo prócer, se puede intencionadamente resumir a Sarmiento extrayendo de contexto algunas frases sueltas, que más afortunadas o desafortunadas, motivadas por alguna polémica en la que el sanjonino solía exagerar, llevando las ideas a sus extremos, solían salirse del discurso políticamente correcto. Así, quienes aparecían como enemigos del progreso, los caudillos en primer lugar, y como correlato o como base social, si se prefiere, los gauchos y los indios, se convertían para él en sinónimos de la barbarie que debía enfrentarse, incluso sin piedad, tanto en las páginas de la prensa o de algún libelo como en la vida misma en los campos de batalla. Es que Sarmiento andaba y desandaba caminos bajo la convicción de que la República, que era el desafío planteado a su generación, era una eterna construcción, y que el enemigo era el pasado,
que tomaba cuerpo en los que anidaban en el colonialismo y los ritos feudales y clericales. Más aún, el futuro de unas provincias unidas, liberales y republicanas, era una invención que lo tenía a él como artífice. Ciencia y arte, imaginación y audacia, para que el territorio de lo que había sido un virreinato atrasado se convirtiera en un artefacto, arte hecho con ingeniería y precisión científica. Un país independiente, democrático, participativo y progresista. Algunos historiadores, como bien lo escribe Luceno de Privitelio, el director del Museo de la Casa Rosada, en Una y otra vez Sarmiento, un trabajo en el que yo colaboré, se atreve a situarlo directamente como un inventor, sino ya como el inventor de una Argentina hasta él inexistente. Así, nuestro hombre se convierte en su propio héroe romántico, típico de aquellos años de socialismo utópico de Goethe, Schiller, Saint-Simon. La pasión, como en todo héroe, era su fuego sagrado. Como un verdadero Lord Byron de las Pampas, usó la espada y la pluma, como dice el conocido himno. Y a diferencia de Echeverría, y quizás del mismo Elverdi, en lugar de cortejar la muerte o invocarla, se destacó por amar la vida, cuidar sus hijos en las menudencias cotidianas más triviales y permitirse a la vez encendidos amores, como con su maestra de inglés en los Estados Unidos, o la hija de su amigo Vélez Arfield, la bella, su compañera por casi 3 décadas, con quien mantuvo una pareja más propia de tiempos actuales, los pacatos y victorianos valores sociales del siglo XIX. Además, vivió con intensidad registrada sus frustraciones, como le sucedió a Montevideo, sin entrar en detalles, con la afamada viuda y separada Mariquita Sánchez, que sin quererlo lo sometió a padecer crispaciones adolescentes. El árbol, dice el dicho, suele tapar el bosque. El pasional escritor y periodista, el estratega que solía aferrarse más a los principios que a las tácticas y las maniobras políticas, no ahorró palabras para pelear por un modelo de país. Palabras bellas y de las otras. Fue agresivo hasta el insulto y el desprecio hacia quien consideraba estorbos para el progreso. Abundan, por cierto, en sus incontables páginas escritas a pluma, quién sabe en qué horas robadas al sueño, injustas calificaciones para indios y gauchos y elogios como expectativas tal vez excesivas a otras culturas. Pero en la rebeldía de sus escritos, que se salían de formatos previos y que aún hoy resultan inclasificables para los bibliotecarios y bibliófilos, ¿dónde poner el Facundo? ¿Es novela? ¿Es biografía? ¿Es ensayo? Se permitía contar la historia más conveniente a sus intereses. Sarmiento se autorizaba licencias, al punto de que se atrevió a contar una pampa que jamás había recorrido. Es que sin utopías no hay realidades, podría haber dicho que el hombre misterioso y sin embargo transparente como pocos. La crudeza de sus textos llegó a un tono destemplado cuando lo consideró oportuno, lo hemos dicho. Y eso fue así, porque Sarmiento no abogó en el aire, sino que luchó en el campo político por un país independiente de las grandes potencias, para proyectar a la misma Argentina como una potencia, avanzada en el campo de la tecnología, con los mayores adelantos científicos de la época y habitada con una población ilustrada. Por eso hizo, fabricó, construyó castillos y molinos de viento allí donde no había ni caminos ni puentes. Sarmiento puso agua, el agua es vida, allí donde no había ríos ni vertientes. Se lanzó audazmente a erradicar el analfabetismo de modo pionero en el mundo, fomentando así la igualdad de oportunidades, y solventó su modelo de país con el aliento a la pequeña propiedad agrícola y a las formas cooperativas de producción, enfrentando con sus palabras a la oligarquía parasitaria. Pequeña producción, pymes de hoy, y gran industria de punta, fábricas y complejos industriales, e inmigración de mano de obra calificada, eran los soportes de un proyecto de país que en términos actuales significaba construir ciudadanía. Porque el pequeño propietario, decía él, comparando el agricultor sanjuanino con el peón de estancia de La Pampa, desarrolla su conciencia en la medida que defiende sus intereses. El poblador se convierte así en un ciudadano consciente, participativo, creador, democrático. ¿Y cómo? Pues reunidos, discutiendo y votando, ejerciendo la soberanía popular y así construyendo en la población una masa crítica que debate y controla a sus funcionarios,
que cumple con sus deberes y por eso mismo tiene derecho a exigir, defendiendo y enriqueciendo el modelo pluralista, republicano y federal. Para que todo ello fuera posible, se trataba de levantar un Estado que como desafío se pusiera el país al hombro. Ferrocarriles cruzando sus campos para aumentar y variar la producción, azúcar y muebles en Salta y en Tucumán, yerba mate en Misiones, cepas de vino Malbec para Cuyo y mimbre para la Mesopotamia, traídos de Europa y Oriente, y fomentando la minería y la forestación, así como la pequeña producción agrícola. Se rieron de él cuando planteó instalar el primer observatorio astronómico en Córdoba, con el destino geográfico de ser el centro industrial del país, y trayendo científicos de los Estados Unidos bien pagos. Y le respondieron con el consabido: para eso no hay plata. Sarmiento fue de la comunicación más moderna, telegramas por cable submarino a Europa y Estados Unidos, cuando la correspondencia se repartía en diligencias en todo el país y el dueño del correo argentino era Urquiza. De las escuelas primarias y normales, encabezando en el mundo una verdadera revolución social, a plagar de bibliotecas toda la geografía nacional, como en la ciudad termal de Rosario de la Frontera, allá en Salta, a la que viajó para inaugurarla en persona, atreviéndose incluso a importar una legión de educadoras que no hablaban castellano para que vinieran a enseñar a leer y escribir. Y no recalquemos su pionero feminismo, allí están Juana Manso y Sara Eccleston como testimonios vivos, para no destacar que cuando no existía el matrimonio civil, él se, entre comillas, divorció ante escribano público, y en adelante una parte de su salario fue a su esposa, que agreguemos era una mujer de muy buena posición. Mencionemos de paso también su defensa de los derechos de los animales, la sociedad protectora, aún se llama Sarmiento, su insistencia en la defensa de los ecosistemas y su perseverancia en el papel activo del Estado en cuestiones sociales y en la responsabilidad de gestionar las obras públicas. La prensa lo tildaba de loco por sus afanes que a veces y para el común de la gente sonaban desbocados, atrevidos y hasta peligrosos. Es sabido, los que aman la compostura prefieren a Mozart y los bailes cortesanos a las tensiones y los ataques de un Chopin militante, y disfruta más de un Bach agradable y armónico o de un sencillo minuet a la grandilocuencia de un Wagner invasivo y portentoso interpretado por una enorme orquesta sinfónica. En efecto, las obras concretas y los sueños postergados eternamente por Sarmiento constituyen osadías más propias de un inventor o de un artista o creador que de un político. La realidad, cruda y casi desértica, era que hacia 1860 todo estaba por hacerse. No es el caso aquí reseñar obras y obras cuyo listado es casi interminable y no quiero agotar su paciencia, créanme. Menos aún en este lugar donde tantas cabezas quedaron colgados en los árboles en febrero de 1852. Prudentemente trataré de cuidar la mía en vista del calor creciente, pero me resultó inevitable presentar esta apretada reseña. Recalquemos esta idea que convierte a Sarmiento en un personaje fundacional. La Argentina anterior era, entre comillas, inexistente. Sarmiento se crea a sí mismo y se convierte en su propio héroe romántico porque encarna un proyecto de nación virtuosa, proyecto de Argentina que apenas estaba saliendo de su turbulenta adolescencia. Él mismo verá transmutar el significado de palabras como patria, que antes se asociaba con patricio y paternidad, con el país chico y cercano, que son hoy nuestras provincias. Y nació en un concepto que aún hoy no tiene una definición precisa. Se lo caratula entonces de extranjerizante y se lo acusa, no sin razón, de impiadoso hacia las llamadas por entonces razas inferiores, símbolos de la barbarie. Pero la pregunta que se impone ¿es válido acaso usar categorías del siglo XXI, de un mundo con fronteras nacionales casi ficticias y no líquidas, para analizar a un protagonista que nace con la Revolución de Mayo y muere cuando se incubaba la Revolución del 90? Y apenas tomaban forma los partidos políticos modernos, propios del siglo XX, como el socialismo, los conservadores y el radicalismo. La Argentina de 1870 ni siquiera contaba con un mapa que definiera sus límites geográficos, más allá de algunas convenciones como el río Uruguay, el río Negro al sur, la frontera con el Indio, y genéricamente la cordillera de los Andes. Fue el presidente Sarmiento quien ordenó hacerlo por primera vez, como dispuso también que se realizara un censo
para saber cuánta gente habitaba el territorio y en qué condiciones vivía. El Sarmiento que inventó Sarmiento, el Sarmiento pobre de un barrio marginal, de una provincia marginal y plebeya, se confunde así con un país que de pobre y colonial, atorado en sus costumbres hispánicas, debía pasar la civilización y el progreso propios del mundo avisorado, liberal y republicano, que en realidad no tenía vigencia alguna en Europa, donde todos los estados habían regresado a la monarquía y florecían los imperios, como el zarista, el británico, el húngaro, el prusiano y el otomano. ¿Qué importan las licencias y exageraciones que el propio Sarmiento realizó sobre sí mismo, si esas invenciones tienen como correlato la invención de un país que debía dejar atrás un pasado tumultuoso para dirigirse hacia un mundo con aspiraciones de colocarse a la vanguardia? Era la campana de largada de los estados nacionales y la Argentina venía corriendo detrás. El impulso debe ser formidable para alcanzar a los más adelantados. Y cuidado con caer en deudas impagables. Ojo con empeñar el futuro. Sarmiento admiraba el progreso y la industria de otros países, pero defendía el concepto de un desarrollo independiente. Por eso mismo Sarmiento inventó un Sarmiento pretencioso, porque luchaba por una Argentina pretenciosa, orgullosa. Por eso también Sarmiento, que de maestro rural pasó a guerrero unitario, luego a periodista, después a educador, siempre lector y viajero apasionado, para terminar como gobernador, embajador y presidente de la nación, era la encarnación de la patria. Como las Provincias Unidas, como Sorgirópolis, hipotética capital en Martín García de los Tres Países del Plata, esta parte del planeta, la tierra prometida de los Estados Unidos de Sudamérica, era también autodidacta. Como él, un self-made man. La futura Argentina se hacía a sí mismo sin planes de nadie. La futura Argentina se hacía sola. En el país todo estaba por hacerse. Su historia casi no importaba. Las guerras de independencia, los enfrentamientos entre unitarios y federales debían ser cosas del pasado. A la colonia había que enterrarla en un museo de hispanidades pretéritas. El futuro era otra cosa. Era todo desafío para la imaginación y para la aventura. Un proyecto de república se escondía en Chivilcoy y en las escuelas. Chivilcoy, dijo el sanjuanino, era una utopía que seguí por largos años y la veo ahora realidad práctica. El productor agrícola, opuesto a la pampa desolada y sin alambrados, caracterizada por el arrío de ganado, era la medida de la construcción de la civilización. No hay miedo que en Chivilcoy salga ningún caudillo, concluía Domingo. Pero la cosa era Chivilcoy y escuelas, cientos de Chivilcoy más miles de escuelas. ¿Qué nos viene a ofrecer Sarmiento? Escuelas y más escuelas. El comentario periodístico, previo a su asunción como presidente, decía esto con sorna, como si fuera un insulto, como si fuera el sueño de un maestro de provincia con 40 grados de fiebre. Anoten, anoten, le indicaba él a los taquígrafos del Congreso. Así las futuras generaciones sabrán contra qué tipo de ignorantes tuve que lidiar. Hablemos de la República de la Virtud. Un conocido historiador supo hace unos años contraponer la República anhelada por Sarmiento con la diseñada por Alberdi, dos de nuestros padres fundadores, o si se quiere, los dos arquitectos de la Argentina moderna. Así fue que acuñó dos términos para identificarlos. Según Tulio Alperindongui, a él nos referimos, mientras Sarmiento pugnaba por una República de la Virtud, Alberdi se asociaba con una República de la Virtud. Dicho en otros términos, mientras para uno el valor decisivo y la moral, para el otro era el poder. ¿Que podían ser visiones complementarias? Claro que sí, si hubieran sido ellos mismos sus ejecutores. La índole práctica de la tesis alberdiana, gobernar es poblar, es perfectamente compatible con la que agregaría poco después y educar al soberano. Poblar la incipiente nación con inmigración calificada era entonces, para ambos, el camino de la civilización y el progreso. Vaya si lo lograron, a pesar de todos los palos que se pusieron con ruedas para intentarlo. Y así que el sanjuanino diera tanta importancia a la libre circulación de la opinión pública y defendiera de modo irrestricto la libertad de prensa, al punto de festejar las caricaturas con que intentaban ridiculizarlo en el Mosquito, y llegando a pedir, siendo presidente de la nación, que se le otorgara una tapa para presentar sus propios dibujos como derecho a voto. La educación y la comunicación, en consecuencia, eran sus pañones de futuro, estratégicos para formar
ciudadanos participativos, o sea, civilizados. Y el Estado debe ser activo en todo tema que fuera de interés social, como las obras públicas, carriles de grandes puertos, puentes, caminos y observatorios astronómicos. La ciencia básica y la investigación, la explotación de los recursos naturales en beneficio del país y su desarrollo, incluyendo hasta la pesca en las aguas del mar argentino. Y por supuesto la salud pública y la educación. Fue tanta su pujanza e iniciativa que se hizo necesario abrir la oficina de patentes. Y la esperidina que tomaban nuestros abuelos sería la primera ley. Pero todos estos emprendimientos tenían un denominador común fundamental: la lucha sin cuartel contra la corrupción y la venalidad de los funcionarios, como lo eran los habituales negociados de los proveedores del ejército, que en cada campaña hacían sus agostos, y septiembre y octubre, y la manipulación de la justicia siempre proclive a acomodarse con los poderes. La República de la Virtud era el modelo, debía anteponerse a la República de Interés. Dije antes que muchas de sus creaciones fueron las osadías de un inventor. Sarmiento fue un combatiente, las más de las veces peleó en soledad. A muchos de esos proyectos, como el proyecto educativo de la inmigración europea, los vio germinar, vio los brotes verdes. Pero el modelo de crear los Estados Unidos del Río de la Plata, su sueño, fue derrotado. La gran propiedad terrateniente y los intereses de las grandes potencias mundiales coincidieron en convertir al país en un productor de materia. Cerraré estos comentarios permitiéndome alguna licencia. ¿Fue Sarmiento un soñador? Le cabe, creo, la definición de Julio Verne. Un siglo antes de que un astronauta pisara la Luna. Todo lo que un hombre puede imaginar, otro hombre puede realizar. ¿Y fue Sarmiento un inventor? Escuchemos la frase de Thomas Alva Edison: el genio es 1% de inspiración y un 99% de transpiración. O esta otra: nunca hice nada por casualidad, ni ninguno de mis inventos llegaron por accidente, llegaron por el trabajo. Subrayemos finalmente esta otra idea, acuñada también por el mago de Menlo Park, que es fundamental porque no solo refiere al trabajo. El descontento es la primera necesidad del progreso. La historia y las diversas lecturas del pasado, los relatos, se dice ahora, juzgarán si estas afirmaciones le caben a Sarmiento. Más allá de sus impertinencias, de su incorrección política, sus escasos frenos y de las palabras destempladas con las que muchas veces se lo estigmatiza. Desde 1874, el fin de su presidencia, mucha agua ha pasado bajo el puente y el mundo no se parece en casi nada a aquel. Sin embargo, las múltiples facetas asumidas por Sarmiento siguen en alguna medida pendientes, y dentro de ellas una, que a priori es más sencilla: evitar que respecto de nuestra historia el árbol nos tapa el bosque. De allí que, para terminar este extenso discurso, es muy difícil condensar a tan vasto personaje. Sepan disculparme. Me parece fundamental que tenemos presente, que reflexionemos respecto de que la historia y la política son dos ciencias distintas, muy relacionadas, pero distintas. Precisemos que sus campos son perfectamente diferenciados. Una estudia el pasado para explicarlo, la otra piensa y elabora programas para el futuro. Ahora resulta que cuando la historia y la política se mezclan, o mejor dicho, cuando la política se mete en la historia, la desnaturaliza. El resultado es uno solo y siempre el mismo. La política, que se mueve por la conveniencia, termina por acomodar la historia a sus necesidades. Cuando esto sucede, la que sale perdiendo es siempre la historia. Este ha sido un gravísimo error, intencionado, por cierto, de nuestro pasado reciente, y de otro no tan cercano, el de la historiografía tradicional, que se dividió entre liberales y revisionistas. Está claro para todos que debe evitarse toda tentación de repetirlo, y sobre todo en la escuela y los medios masivos de comunicación. Eso depende de nosotros, de nuestra honestidad y compromiso ético con la verdad. La neutralidad es imposible, la opinión siempre es enriquecedora, las escuelas historiográficas son parte de la construcción y la política está presente siempre en nuestra vida cotidiana. Pero la búsqueda de explicaciones científicas del pasado no debe mancharse con intereses de ocasión y contra los discursos lineales, unilaterales, de buenos y malos,
dicotómicos y peor aún anacrónicos que suelen resultar muy dulces al oído. Aceptar que los procesos sociales son complejos y diversos y también sus actores y protagonistas. Reitero, depende de nosotros, historiadores unos, políticos otros. La memoria de nuestros llamados próceres y la historia argentina como construcción social estarán agradecidos de ello. Es el mejor legado que podemos dejar a la memoria de nuestro querido y respetado presidente Domingo Faustino Sarmiento, y eso, aunque su recuerdo nos inflame todavía de pasión. Muchas gracias. Escuchamos ahora al ministro de Cultura de la Nación, licenciado Pablo Abeluto. A todos, es para mí un honor desde otra perspectiva a lo que decía de Tito. Mi perspectiva es las señales de Sarmiento en el presente. ¿Dónde nos encontramos con Sarmiento hoy, además de aquí a la vera de esta magnífica escultura de Rodin?